Amigos de Biblia Libre, bienvenidos a Biblia Libre Predicadas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una enorme bienvenida a todas las personas que a esta hora nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y continuaremos hoy nuestro estudio sobre el libro del Apocalipsis. Ya terminamos el capítulo 1. Comenzamos el capítulo 2, así que prepárese. Gracias a los que han estado escribiendo, saludando, gracias a los que nos acompañaron en nuestra visita a la iglesia Believers Fellowship en San Antonio, Texas. Fue una bendición maravillosa, espectacular, y lo que se viene en este mes de septiembre, vamos a estar también predicando la palabra de Dios en otros estados, así que muy atentos, muy pendientes, porque vienen conferencias, charlas, y la que viene tiene mucho que ver con esto, con el Apocalipsis, con la escatología. Así que hay que estar muy pendiente porque muy pronto estaremos nosotros predicando la palabra de Dios en Carolina del Norte, donde estaremos enseñando alrededor de escatología. Así que todos nuestros hermanos queridos que están en Carolina del Norte, prepárense porque estaremos allí predicando la palabra. ¿Qué tal si me acompañan en oración? ¿Qué tal si me acompañan dándole gracias al Señor antes de iniciar nuestra prédica? Amado Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, la oportunidad y el honor que nos das de compartir contigo y con nuestros amados hermanos por medio de esta prédica en el día de hoy. Háblanos, enséñanos, ilústranos. Esto es seminario, esto es escuela, pero al mismo tiempo también es práctico, también nos da lecciones morales, éticas, aplicables a nuestra cotidianidad. Así que te damos gracias por esa interpretación bíblica, por este hermoso libro que nos muestra tu gloria, tu poder, tu sabiduría, tu soberanía inmensa y eterna sobre cada uno de los que somos tus hijos y sobre todo el mundo entero. Gracias, Señor, porque has sido bueno, maravilloso y poderoso. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu palabra. Te damos con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos terminado el capítulo 1 con la saludación o los saludos a las 7 iglesias y diciendo que este mensaje era un mensaje para 7 iglesias. Sin embargo, no era solamente un mensaje para 7 iglesias, sino además la forma en la que se da el mensaje crea una especie de letra alfa, ¿sí? Y que envuelve todo lo que es Asia Menor. La forma que toma este mensaje, cómo va a distribuirse esta carta, nos da a entender que es un mensaje además para todas las iglesias. Muy bien. Y aquí comenzamos con el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3 nos habla precisamente sobre mensajes específicos a estas iglesias y vamos a ver algunas cosas generales antes de comenzar a desarrollar o desglosar el mensaje de la iglesia de Éfeso. Antes de analizar el mensaje a Éfeso, vamos a mirar algunos datos claves y generales. En primer lugar, los destinatarios. Para nuestros hermanos y amigos, algunos hermanos preteristas parciales, algunos amigos preteristas totales. Es decir, el preterismo total es una herejía. Pretender que el Apocalipsis ya no tiene nada por cumplir es una herejía. Pero hay hermanos preteristas parciales que dicen que gran parte del Apocalipsis ya se cumplió, pero falta la segunda venida de Cristo. Ellos son hermanos en Cristo, no podemos decir que no, son hermanos de Cristo. Algunos de ellos piensan que el mensaje para las 7 iglesias son mensajes del pasado, que eran específicamente para esas iglesias en esos momentos y que ya hoy, pues aparte de una comparación de lo que debiéramos o no debiéramos hacer, no tienen nada para anunciarnos. Digamos que el mensaje a las 7 iglesias no es más que un mensaje moral o ético. Sin embargo, nosotros creemos que no es así. No es que aprendamos solamente de los errores y aciertos de esas iglesias del pasado, no, es que esos son los mismos errores y aciertos de la iglesia presente. Creemos firmemente nosotros que ese mensaje es para nosotros hoy y ya vamos a argumentarlo. Por otro lado, nuestros hermanos historicistas ven en cada una de estas 7 iglesias un periodo histórico de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el mensaje a la iglesia en Éfeso es el mensaje a la iglesia de los padres de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, diríamos nosotros. Entonces, ese mensaje se aplica para ellos. El mensaje de la Odisea, entonces, es para nosotros, la última iglesia. Eso implicaría que estamos en el último periodo y que ya Cristo viene. Esto suena escatológicamente muy bonito, pero no hay evidencia alguna de que eso sea realmente así. No hay evidencia alguna de que estemos en el momento histórico de la Odisea.
Es que ahí dice que yo estoy a la puerta y llamo, entonces el Señor está por venir. Sí, pero todos los cristianos de todas las épocas y de toda la historia, incluidos los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, creían que Cristo ya estaba por venir. ¿Era realmente ese el mensaje que Juan quería expresar, que faltaban unas etapas de la iglesia hasta que llegara la última etapa donde ya Cristo estaba por venir? Bueno, yo creo que no. Además, eso implicaría que solo aplicaría para nuestra verdad y nuestra realidad lo que estamos viviendo. Es decir, si cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, es un periodo histórico de la iglesia en general, entonces para nosotros solo aplicaría el mensaje a la Odisea. No aplica el mensaje a Éfeso. No tendría mucho que ver con nosotros y entonces estaríamos descartando gran parte del contenido del mensaje y de la riqueza que este libro y que estos mensajes a cada una de las iglesias contiene. Así que por eso no estoy tampoco de acuerdo con nuestros amigos y hermanos historicistas. Pero bien, más allá de eso, existe una opción ecléctica, que es la que nosotros hemos decidido seguir. Cada mensaje es para toda la iglesia de todo tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a tener como concepto primordial para la interpretación de los mensajes a cada una de estas iglesias. Todos los mensajes, la iglesia de Éfeso nos da una lección moral y ética, sí, pero además es un mensaje para la iglesia actual también. La iglesia en Esmirna es un lenguaje y un mensaje para la iglesia actual. El mensaje de la carta a la iglesia en Pérgamo era para la iglesia en Pérgamo de aquel entonces, sí, pero también para todas las iglesias de todas las épocas y de todos los tiempos, incluidos nosotros. Eso hace que el mensaje de Apocalipsis sea muchísimo más relevante para nuestra realidad. Ahora, ¿cómo compruebo eso bíblicamente? Es la pregunta del millón. Capítulo 2, versículo 11 del libro de Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en plural, las iglesias, todas las iglesias. Miren, el libro de Apocalipsis fue escrito, fue revelado más bien, para que fuese entregado a cada una de esas 7 iglesias. Todo el libro. Es decir, cada una de esas iglesias recibió el mensaje de las otras iglesias. No es que les llegara recortado el libro de Apocalipsis. Como yo estoy en la iglesia en Tiatira, entonces tengo solamente la introducción, la carta a Tiatira, y luego sí tengo a partir del capítulo 4 en adelante todo lo demás. No. A los que estaban en la iglesia en Tiatira les llegaban los mensajes de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. ¿Por qué? Porque ese mensaje, cada uno de esos mensajes, aunque aplicaba para la iglesia local en Éfeso, o Esmirna, o Pérgamo, o Laodicea, o Filadelfia, también aplicaba a las otras iglesias, no de manera específica, pero sí de manera general. Como también aplica a toda la iglesia de cada momento de la historia de la humanidad de manera general. Por eso ahí dice que es un mensaje para las iglesias y no es la única vez que el Señor dice de esta manera. En el verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, a las iglesias. Y más adelante, en el verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos estos mensajes son a Tiatira, pero reafirma que es un mensaje a las iglesias, las iglesias. En el verso 13, cuando está hablando a Filadelfia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, este mensaje que era específico para Filadelfia, era general para las iglesias. Las iglesias. Verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí está escribiendo a la Odisea. Sin embargo, era para las iglesias. Todo el mensaje, todo el libro del Apocalipsis es para las iglesias. Y es que el problema, sobre todo de ver esto de una manera historicista, es que se puede terminar en excesos y herejías. Hace un tiempo, un hombre llamado William Marion Branham, en los años 50 aquí en los Estados Unidos, evangelista muy famoso y popular por sus milagros, comenzó a analizar esto de las 7 iglesias y lo interpretó de manera historicista.
y creyó en los años 50 que él estaba en el periodo de la Odisea, que Cristo estaba a la puerta y llamaba, y que entonces él era el ángel de la iglesia en la Odisea, el pastor llamado a dar ese mensaje a toda la iglesia, el último gran profeta. Y hasta hoy hay una secta completa de branamistas se llaman más bien, brahmanistas son diferentes, branamistas, de William Marion Branham, que creen eso, que Branham es la encarnación del último profeta. Y es una interpretación errónea del texto. Ese es el problema de interpretar eso historicistamente y de aplicar cada uno de los mensajes de las iglesias a un periodo histórico específico de la iglesia. Puede ser peligroso. Otros lo usan así, pero no llegan a herejías. Sin embargo, yo creo que creemos firmemente que el mensaje es para toda la iglesia. Y no solo por esto. Apocalipsis 2:23, mire lo que dice. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Para quién era este mensaje? ¿Quiénes eran los que iban a saber? Pues todas las iglesias. Todas las iglesias sabrán. Todas las iglesias. Sí, era un mensaje para 7 iglesias. Y lo vimos, creo que fue en la clase 2. El número 7 lo que significa es algo completo, algo absoluto. Así que en ese sentido, es un mensaje para toda la iglesia completa. De ahí también el hecho del recorrido que hace esta carta, como un semicírculo, como albergando, como guardando a todas las demás iglesias que estaban ahí, dentro de Asia Menor, como diciendo, es para todos nosotros, aunque los directamente involucrados sean solamente 7 iglesias. Teniendo eso claro, mis hermanos, podemos interpretar mucho mejor. La fórmula plural nos demuestra que cada carta era para todas las iglesias. La mayoría aceptan eso. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo. La mayoría de nuestros hermanos, incluso dispensacionalistas, la mayoría, aceptan que esas cartas pues están hablando a todos los cristianos de todas las épocas de la humanidad. El asunto aquí es que si hasta el capítulo 3 el mensaje es para todas las iglesias de la historia de la humanidad, ¿por qué algunos presumen que a partir del capítulo 4 es solamente para un grupo? ¿Es solamente para las iglesias en el futuro, porque son futuristas? ¿O es solamente para las iglesias en el pasado, porque son preteristas? A ver, la carta no cambia en el sentido de hacia quién va dirigida entre el capítulo 3 y el capítulo 4. En ese sentido, la carta no cambia. Y si el capítulo 2 y el capítulo 3 es un mensaje para todas las iglesias en toda la historia de la humanidad, pues a partir del capítulo 4 hasta el último de los capítulos es un mensaje para todas las iglesias en toda la historia de la humanidad. No solamente para la iglesia que va a vivir los últimos tiempos. No solamente para la iglesia que vivió la destrucción del templo. No. Si ese mensaje es para todos, sigue siendo para todos después del capítulo 4. ¿Por qué habría entonces de cambiar eso a partir del capítulo 4? No hay razón alguna. Ahora, hay 2 frases recurrentes en cada una de las cartas que el Señor comienza a mencionar. Hay 2 frases recurrentes que son muy interesantes. En primer lugar, conozco tus obras. Es algo que el Señor les va a decir muy seguido cada una de estas iglesias. Conozco tus obras. Ese conozco tus obras implica que Él conoce los hechos y las intenciones de cada uno de los hechos de cada una de las iglesias. Él no desconoce lo que haya hecho alguna iglesia. Él no desconoce lo que nosotros hemos hecho como iglesia. Él no desconoce nuestras obras y no desconoce nuestras intenciones y por qué hemos hecho cada cosa que hemos hecho. Él no desconoce eso, nos conoce perfectamente. Conozco tus obras. Y generalmente cuando habla de conozco tus obras, está hablando básicamente de cosas buenas. Sí, no todo es malo. El Señor reconoce
el esfuerzo. No es que nos dé las gracias por eso, ni más faltaba, pero reconoce las cosas buenas que nosotros como iglesia hemos hecho. Él sabe cuando te has esforzado y te has quedado en la iglesia trabajando con los hermanos, limpiando el baño, lavando las sillas. No piense que el Señor solamente ve a los grandes músicos y a los predicadores y a los que salen en escenarios. No, 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 no. El Señor conoce tus obras, el Señor sabe lo que has hecho y por qué lo has hecho. Y sabe lo que la iglesia actual está haciendo. Sabe quiénes son iglesia y quiénes no. Sabe quiénes están genuinamente equivocados y quiénes son realmente tramposos, falsos y mentirosos. El Señor lo sabe y lo conoce perfectamente. No hay nada, absolutamente nada oculto bajo el sol. Pero también el Señor frecuentemente afirma, pero tengo contra ti. El Señor no solamente conoce las intenciones y conoce lo bueno que hemos hecho, también sabe cuáles son nuestros errores como iglesia. Porque recuerde, la iglesia somos nosotros, los seres humanos, las personas somos la iglesia. Y el Señor sabe perfectamente qué cosas hemos hecho mal. Y hay cosas que tiene en contra de nosotros. No ignora nuestros errores. Él, al contrario, nos quiere corregir. Y cuando vemos la estructura de cada una de estas cartas, encontramos al Señor corrigiendo, diciéndoles lo que tienen que hacer ahora. Y ese mismo mensaje para cada uno de ellos es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Debemos corregirnos y cuando estudiemos estas cartas debemos aplicarlo a nosotros como iglesia. Y aplicar los correctivos adecuados, indicados y pertinentes para hacer la voluntad del Señor. Por eso no podemos hacernos de los oídos sordos ante el mensaje maravilloso que cada una de estas cartas transmite. Pero tengo contra ti. Ahora bien, la estructura del mensaje de cada una de estas cartas es similar, es parecido. En primer lugar, hay una identificación del autor. Jesús se autoidentifica generalmente con una de las características que había mencionado en el capítulo 1, para que cada uno de ellos sepa quién es el que le está hablando. Y esa característica con la cual se autoidentifica Cristo es a su vez la característica clave para corregir a la iglesia en su problema o para elogiarla en otros casos. Y ya vamos a ver por qué. Este es un dato de vital importancia. En segunda instancia hay un diagnóstico. El Señor les dice cómo están, qué han hecho bien y qué no han hecho bien. Hay un diagnóstico de la situación de la iglesia. Y en tercer lugar, hay una promesa y una corrección. El Señor les dice ahora lo que tienen que hacer y les promete las bendiciones que recibirán al hacerlo. Básicamente, todas las cartas a cada una de las iglesias cumplen este esquema general: identificación del autor, diagnóstico y promesa y corrección. Esa es la estructura sobre la cual vamos nosotros a predicar cada una de estas cartas. Porque sí, mi hermano, para predicar bien el Apocalipsis, no puedo pasar por encima las cartas. Tienen un contenido maravilloso, eclesiológico, teológico, escatológico, hermoso. Por lo tanto, ignorar las cartas o los mensajes a las 7 cartas de Asia Menor es ignorar el mensaje fundamental del texto. Por eso vamos a intentar analizarlo de la mejor forma posible y le pido tenga paciencia. Comencemos con el mensaje a la iglesia en Éfeso. Es la primera carta que aparece. Y para eso vamos a tener que identificar a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es la primera porque era la ciudad más cercana a la isla de Patmos. Una ciudad costera que quedaba cerca a donde estaba Juan. Y precisamente allí comenzará la ruta de comercio y de conocimiento de estas cartas. Era una ciudad comercial, cercana al mar, con un gran mercado, muy popular y muy populosa. Una ciudad de las más importantes en aquel tiempo. Y por lo tanto también era un gran centro pagano y de idolatría, de pecado. Tenían un gran templo a la diosa Diana o Artemisa, es la misma, Diana o Artemisa.
Y ese templo que tenía para la diosa Diana, que ahora vamos a ver una imagen del templo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como tenían ese templo de adoración a ese ídolo pagano, pues practicaban una cosa que se conoce como la prostitución sagrada. ¿Sí? En lo cual había unas mujeres que se rapaban completamente o se cortaban el cabello y ellas eran identificadas como las mujeres que servían en la prostitución sagrada. Y estos datos son de vital importancia para poder entender pasajes del libro de los Efesios, por ejemplo, para poder interpretarlo de una mejor manera. Ahora, hay algo muy interesante, es que 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento están relacionados con la ciudad de Éfeso. Y ese no es un dato menor, mi hermano querido. 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento tienen algún tipo de relación con la ciudad de Éfeso. Aparte de que hay un solo libro que se dedica a la ciudad de Éfeso, que es el libro de los Efesios. No solamente Pablo trabajó en Éfeso, sino también Juan y Timoteo. Así que es una ciudad muy importante. Se dice históricamente, obviamente nuestros amigos romanistas no lo van a reconocer así, no lo van a creer así, pero se dice históricamente que es el lugar donde murió María. Y después va a ser el lugar donde precisamente Juan, de quien estamos hablando, va a morir, porque Juan no muere en la isla de Patmos. Ahora, Sir William Ramsay catalogó la ciudad de Éfeso como un centro postal. De hecho, parece ser que las 7 iglesias eran centros postales. Había una ruta clave romana que conectaba estos 7 lugares, estas 7 ciudades. Por eso fueron escogidas también, porque de esa manera se distribuiría el mensaje a todas las demás iglesias, lo que es una indicación extra de que el mensaje era para todos nosotros y para todas las iglesias de aquel entonces, de aquel tiempo. La ciudad actualmente no existe, está en ruinas. Encontramos, sí, elementos arqueológicos que nos permiten hacer un estudio de cómo se vivía en aquel entonces y por medio de eso entender mejor algunas porciones bíblicas. Pero la ciudad ya no existe. Y ese es otro dato de vital importancia y ya vamos a ver por qué. Ahora bien, aquí está el templo de Artemisa. En Hechos 19 nos narra un episodio bastante particular cuando Pablo está predicando allí y bueno, ustedes saben todo lo que pasa, les daña el negocio a los que fabricaban imágenes de la diosa Artemisa. Ellos creían que la imagen que ellos tenían de Artemisa había caído del cielo. Por eso sabían cómo era la diosa Artemisa. Y eso era un negocio, un negociazo. Y cuando se predica el evangelio, cuando Pablo predica el evangelio, que no incluye imágenes de ningún tipo, pues obviamente a estas personas no les va a gustar para nada y que les daña el negocio. Parte también de lo cual ha sido mantenido en la iglesia romanista el hecho de la idolatría, de hacer figuras, imágenes, la iconografía. Eso es un negocio. Vender imágenes, crucifijos, estatuas de la Virgen María o de Jesús o del que sea, genera ingresos. Hay una economía debajo de todo eso. Y cuando la iglesia cristiana y el imperio se unen, con el tiempo se van a dar cuenta que no pueden pelear contra esa economía, o más bien no quieren pelear contra esa economía, y terminan uniendo y diciendo, bueno, está bien. Desde que no adoremos las imágenes, no importa que las vendamos. Y eso nos ha traído al movimiento idolátrico romanista de los últimos siglos, ¿no? Pero ya se veía en la época de Artemisa, de Diana. Ahora bien, identificación del autor. Comencemos con el texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya sabemos que el ángel, bueno, hay 2 versiones. Hay quienes dicen que el ángel realmente era un ángel, literalmente, porque en ninguna otra parte de la palabra se compara a los pastores con ángeles. Sin embargo, otros creemos, y me incluyo, que el ángel es una manera de expresarse del pastor, porque ángel es mensajero. ¿Sí? Es decir, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué hace el pastor? Pues es el mensajero de Dios en la iglesia, en la congregación, es el que transmite el mensaje. Así que creo firmemente
que estos ángeles eran los pastores. Era un mensaje para el pastor, pero a la vez era un mensaje para la iglesia. Si Dios quiere hablar a una iglesia, ¿no va a hablar acaso primeramente al pastor de esa iglesia? Debiera ser así. Si es un pastor que está en comunión con Cristo, pues el Señor va a estar hablando a la iglesia, pero también al pastor. Ahora dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Atención. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Ya lo vimos en la clase pasada. Las 7 estrellas son las 7 iglesias. Con 7 pastores. Está hablando de la iglesia. Iglesia. De la misión de la iglesia. Es que el mensaje a Éfeso es un mensaje eclesiológico. Incluso más que los otros, bueno, todos son mensajes eclesiológicos, pero aquí hay un mensaje muy claro de la misión evangelizadora de la iglesia. Por eso dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los candeleros tipificaban al pueblo del Señor? El candelero se puede mover de un lugar a otro, se traslada para donde hay oscuridad, porque el candelero da luz, el candelero es la iglesia. El Señor dijo, ustedes son la luz de la tierra. Sal y luz del mundo somos. Así que, mis hermanos queridos, aquí el Señor se está autoidentificando como aquel que se mueve en medio de los candeleros, es decir, aquel que supervisa, que revisa su iglesia, aquel que está pendiente de su iglesia. No es que Jesús haya subido al reino de los cielos y se haya olvidado de su iglesia y nos dejó a nosotros aquí andar a buenas y primeras, y entonces necesitamos nosotros organizar la doctrina y nosotros organizar las instituciones eclesiásticas. Hay muchas iglesias que se basan precisamente en su propia lógica y su propia manera organizativa. No, mi hermano querido, el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que el que gobierna la iglesia sigue siendo Jesucristo y Él sigue estando presente por medio de su Espíritu en la iglesia, gobernando en los creyentes. Por eso se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Él se mueve en medio de la iglesia aún. Está presente, está con nosotros, no nos ha dejado. Pero cuando creemos que nosotros como líderes somos los que organizamos, los que hacemos, los que instruimos, nos equivocamos. La iglesia no es una empresa. Algunos dicen la empresa del Señor. No, no es la empresa del Señor. Es que no es una empresa cualquiera. No, no es que no sea una empresa cualquiera, es que no es una empresa. Ni siquiera es una empresa del Señor, porque el Señor no está fabricando nada. Presta un servicio. Hay empresas que prestan servicios. Perdón. La iglesia es para prestarle servicio al Señor. Al Señor. La iglesia no es una empresa prestadora de servicios a los hombres. Si bien es de bendición para los hombres, la iglesia es una prestadora de servicio a Cristo. Por eso esas visiones empresariales, esas visiones que analizan la iglesia como instituciones meramente humanas, absolutamente físicas, contradicen completamente la naturaleza de la iglesia. De ahí que la visión que han tenido los romanistas sobre la iglesia es una visión tan errada. Ellos dicen que son la iglesia original, que ellos se pueden rastrear hasta Cristo porque están simplemente viendo a la iglesia como una institución humana y no como un organismo vivo, invisible, de creyentes, de personas que tienen fe en Jesucristo, de toda lengua, tribu y nación, de toda parte del mundo y de un momento histórico. La iglesia que Cristo fundó es un cuerpo de creyentes invisible. Hay 2 características de la iglesia local, física, pero también la iglesia invisible, compuesta por todos los creyentes de todos los momentos de la historia. En la iglesia local vemos un grupo de personas que asisten a la iglesia, pero muchos de ellos no son iglesia, muchos de ellos no son verdaderos creyentes. La iglesia invisible la compuesta solamente por los verdaderos creyentes, y muchas personas que van a las iglesias locales no hacen parte de la iglesia invisible porque no tienen verdadera fe en Cristo. Son cosas que deberíamos tener absolutamente claras para entender la naturaleza de la iglesia y del mensaje que va referido a la iglesia en Éfeso. Ahora, comienza un diagnóstico. En el verso 2
El Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Acuerdan que dijimos que siempre usa ese término? Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Todo esto es una indicación de cosas buenas que ha hecho Éfeso. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? Miremoslas profundamente, pero terminemos el texto. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todas estas son cosas positivas, o bueno, no positivas necesariamente. Aquí en el verso 3 hay consecuencias de lo positivo. Por el hecho de su arduo trabajo han sufrido. Por ejemplo, han sentido desmayar, pero no han desmayado. Él nos conoce completamente. Él sabe cómo es tu iglesia local, cómo eres tú como pastor, cómo eres tú como miembro de una iglesia. Él conoce a su pueblo, a sus hijos. Él sabe quién es cada uno. Ahora, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? Primero, arduo trabajo. Aparece referenciado esto de trabajo 2 veces. Y la palabra para trabajo es topos, que quiere decir trabajo de campo. No es un arduo trabajo de ciudad. No. Lo que da la impresión en el griego es de un trabajo físico, cansado. No hay trabajo más difícil que el trabajo del campo. Quienes han trabajado en el campo lo saben. Madrugar mucho, acostarse tarde. Levantar cosas pesadas, hacer mucho esfuerzo físico, sudar todo el día. Eso es un trabajo arduo. No es un trabajo cualquiera. Es un trabajo arduo. Y el Señor realmente está elogiando a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo. No todas las iglesias tienen un arduo trabajo. Muchas iglesias apenas si trabajan. Otras dejan que trabaje el pastor. Piensan que la iglesia es el pastor y los líderes. No, mi hermano, la iglesia somos todos. O trabajamos todos o nadie trabajó. Pastor querido, no es usted el que siempre tiene que predicar. Si usted ha preparado, ha capacitado, ha enseñado a otros, deje que otros prediquen. Porque ellos también tienen que trabajar. Y no todos en la iglesia tienen o que predicar o que cantar. Hay muchas más cosas. Hay que trabajar en logística, hay que trabajar el ornato, hay que trabajar el aseo, hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con las damas, hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar en diferentes áreas, hay que aconsejar, hay que visitar, hay que evangelizar, hay que hacer tantas cosas en la iglesia. Pero muchos piensan que lo único que hay que hacer es predicar en el púlpito o tocar un instrumento y cantar. No, 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 mi hermano. De hecho, ni siquiera es lo más importante. Una verdadera iglesia que quiere ser elogiada como fue elogiada la iglesia en Éfeso, debe ser una iglesia que trabaje arduamente sin esperar nada a cambio. Si bien hay iglesias que pueden ofrendar a aquellos que ayudan y apoyan, pues no todas las iglesias pueden. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que entonces mejor no trabajo hasta que no me pague? Entonces usted es un asalariado del Señor y eso no está bien. Eso no está bien. Trabajamos, hacemos la obra, predicamos. Si Dios quiere, recibiremos algún tipo de retribución. Si Dios no quiere, pues no. Igual el trabajo lo debemos hacer de la misma manera, con la misma pasión y con el mismo esfuerzo. En segundo lugar, habla de paciencia. La palabra paciencia es hupomoné. Y hupomoné quiere decir aguante bajo presión. Más adelante vuelve a usar la palabra, pero ya no la traducen como paciencia, sino como perseverancia. Es decir, aquí no nos está hablando simplemente de un grupo de personas que está esperando y tienen paciencia a esperar. No, está hablando de unas personas que están esperando, pero actuando, haciendo y siendo presionadas y siendo atacadas y viviendo tribulación. Esta iglesia en Éfeso ha vivido momentos difíciles. Han aguantado bajo presión, fupomoné. Han estado presionados seguramente por la persecución del Imperio Romano y han permanecido y han continuado.
y no han dado vuelta atrás. Y eso está bien. Y el Señor lo está elogiando. Y debiéramos aprender eso de la iglesia en Éfeso. La iglesia hoy en día está bajo presión. Estamos bajo presión de los medios de comunicación. Estamos bajo presión de las personas de la agenda que quieren vender una moral diferente a la moral cristiana. Estamos bajo presión de los estados que quieren limitar la predicación de la palabra de Dios. Estamos bajo presión de los falsos maestros y ministros. Estamos bajo presión de tantas cosas. ¿Y entonces qué hacemos? Mejor no somos cristianos, mejor no voy a ninguna iglesia, mejor no asisto a ningún lado. ¿Sí? No. Entonces no seríamos merecedores de esto. Este elogio es el que yo también quiero recibir. Que perseveré, que tuve paciencia, que me esforcé y aunque fui presionado de muchas maneras para abandonar esta misión, esta tarea, este trabajo, no renuncié. No renuncié. No tire la toalla. No se haga a un lado. Continúe. Esfuércese. Luche. Ay, hermano, es que usted supiera todo lo que me ha tocado a mí vivir en la iglesia. No. Hermano, usted supiera todo lo que yo he sufrido en la iglesia. Me ha tocado duro, hermano. Me ha tocado difícil. ¿Me puede decir usted todo eso? Y yo le diré lo mismo. Así es esto. Son gajes del oficio. Bienvenido al cristianismo. La iglesia no es un lugar perfecto, con gente perfecta. Es un lugar lleno de pecadores, algunos que no han nacido de nuevo y otros que sí. Y aún así son pecadores. Alguien decía, no es un museo de santos, sino una sala de hospital. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir. Hay gente que me dice, hermano, yo ya no voy a ninguna iglesia porque todas me desilusionaron. Yo con sus videos, con eso es suficiente. No, hermano, no es suficiente. Busque iglesia. Lo he dicho muchas veces. Busque iglesia. Una iglesia física, local. No es lo mismo ver mensajes que asistir a una iglesia. Busque una iglesia. Ay, hermano, es que todas me quedan tan lejos. Yo sí hay de sana doctrina, pero que me quedan lejos. Pues levántese temprano y vaya. Estamos en un mundo tan facilista, nos acostumbramos a que todo está a la vuelta de la esquina. Queremos abrir la puerta de la casa, salir y entrar de una vez a la iglesia. No. Esto requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, tiempo, sacrificio. Entregar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero culto racional. Así dice Romanos, capítulo 12. Ahora, algo importantísimo, ellos no soportan la maldad. Otra característica de una buena obra de Éfeso. No soportan la injusticia, no soportan nada malo, no soportan la maldad. Ellos aborrecen literalmente la maldad. Y eso es un dato muy importante. Algo que veremos más adelante. Ahora bien, ellos disciernen a los falsos apóstoles. Ellos disciernen a los falsos apóstoles. De hecho, en el texto no lo da a entender. Quiero leerlo acá para que me escuche de nuevo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A los que se dicen ser apóstoles los has probado. En la forma gramatical, la que está escrita en el griego, implica algo así como que los han estado probando. Ellos prueban a todos los que se dicen ser apóstoles, que no lo son. Ellos son capaces de tener discernimiento de quién es un falso apóstol y quién es un verdadero apóstol. Ahora entendamos algo. La palabra apóstol viene de apóstolos, aquí en este versículo, que significa emisario o enviado. Un apóstol es un enviado. Un misionero es un apóstol porque ha sido enviado con una misión. En ese sentido, hay dos formas de hablar de apóstoles. Hay una forma que conocemos como apóstoles plenipotenciarios, es decir, aquellos que tenían toda autoridad dada por Cristo, y ellos son solamente 12.
apóstoles plenipotenciarios. Y hay otros que llamamos apóstoles, en los cuales nos incluimos todos los cristianos. Todos los cristianos, en algún sentido, somos apóstoles porque todos hemos sido enviados por Cristo a predicar las buenas noticias. Así que apóstol no es un cargo, no es un puesto, no es una labor. Es una misión que todos tenemos. Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Utiliza el mismo término para Bernabé y Pablo, pero Pablo habla de sí mismo como el último de los apóstoles. Entonces, ¿en qué sentido usa la palabra apóstol en Hechos 14:14? La usa en el sentido de enviado. Bernabé y Pablo habían sido enviados. Eran enviados, eran apóstoles en ese sentido. Aquí no está hablando de Pablo necesariamente como uno de los 12. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se dan cuenta que los apóstoles plenipotenciarios, los que tenían toda la misión, todo el poder delegado por Cristo, eran solo 12? Porque sus 12 nombres aparecen en los 12 cimientos que aparecen en Apocalipsis 21:14, del muro de la ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? Que la iglesia está fundamentada, como dice Efesios, precisamente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, estos apóstoles modernos que se autodenominan apóstoles se fundamentan en Efesios 4:11. A unos constituyó Dios profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas. Y hablan del ministerio quíntuple. Está ahí en Efesios, vea, 5 cargos. Ignorando que en el capítulo 2 del libro de los Efesios dicen que la iglesia, dice literalmente que la iglesia está fundada sobre el fundamento, está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que esos apóstoles y profetas que mencionan el capítulo 4 son el fundamento. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una vez. Así que el capítulo 4, versículo 11, donde se mencionan a apóstoles y profetas, claro, se necesitan porque son el fundamento. Pero ya fue puesto por los 12 apóstoles plenipotenciarios y por los profetas. Ese es el fundamento. Y aquí, cuando leemos la carta específica hacia los Efesios, encontramos el sentido. Porque en la carta de Apocalipsis a los Efesios, el Señor exalta a los Efesios por haber descubierto a los falsos apóstoles. A los Efesios, el mismo libro sobre el cual se basan estos falsos apóstoles de hoy para decir que ellos son apóstoles. ¿Se da cuenta que no? No son apóstoles, no pueden ser apóstoles. Los Efesios habían descubierto quiénes eran falsos apóstoles. Sabían que solamente había 12 apóstoles plenipotenciarios. La palabra nos enseña que los apóstoles sufrían por el evangelio. Los 12 murieron sufriendo y solo uno no murió asesinado, que es precisamente Juan. Pero hoy estos que se hacen llamar apóstoles andan en jet privado, en Lamborghini, siendo arrogantes, demostrando lo bien que vive. Mirá, estoy aquí en Miami, dicen. Demostrando sus riquezas y su poder. No tienen nada que ver con los 12, pero absolutamente nada. Y si los reconociéramos como apóstoles, reconoceríamos entonces que lo que supuestamente ellos reciben como revelación está al nivel de la palabra de Dios, porque lo que hablaban los 12 era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eran plenipotenciarios. Y si entonces no están al nivel de los 12, como muchos de ellos dicen, entonces están al nivel de todos los demás, hermano. De todos nosotros, que somos mensajeros, que somos apóstoles. Es más, y ya lo veremos, el mismo libro de los Hebreos menciona a Jesús como apóstol. Ahora mire lo que dice el verso 6. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrecen las obras de los nicolaitas.
Y esto tiene que ver con los falsos apóstoles. En primer lugar, vemos que estos efesios aborrecían algo. Hoy estamos en este cristianismo light, donde todo debe ser aceptado, donde un cristiano debe amar todo y no puede odiar nada porque es cristiano. Esto choca. Los cristianos odiamos, aborrecemos el pecado. Fíjese que el texto no dice que ellos aborrecían a los nicolaitas, sino que aborrecían sus obras. Sus obras, porque eran falsos maestros, y ya voy a explicar quiénes eran los nicolaitas. Y eso era aborrecible. No solamente por parte de los cristianos, dice el Señor, las cuales yo también aborrezco. Usted va a encontrar muchas veces en la Biblia que el Señor aborrece cosas. Y todas esas cosas son pecado. Y son detestables ante los ojos del Señor. Y por lo tanto deben ser detestables ante los nuestros. El cristiano no puede simplemente andar diciendo, no, yo entiendo, sí, yo soy cristiano, entonces tengo que amarte, y no puedo contradecir nada, todos nos tenemos que amar, todos somos hermanos, todo es igual. No, el cristiano debe aborrecer las obras de las tinieblas y denunciarlas, como debe denunciar a los falsos maestros, como está en este momento el Señor denunciando a los nicolaitas como falsos maestros, porque este es el mensaje de Cristo mismo y con nombre propio los nombró. Son los nicolaitas, eso es una secta, es lo que el Señor está haciendo aquí. Está desenmascarando una secta que estaba infiltrada dentro de los efesios. Ahora, fíjese que dice que aborreces. Aborreces. No aborreciste, sino aborreces. No es un evento específico en el pasado, no es algo que haya sucedido en algún momento de la historia de la iglesia en Éfeso, sino algo que han tenido que hacer todo el tiempo, porque todo el tiempo se presentan este tipo de falsas doctrinas, falsos maestros y falsos profetas. Ahora mire, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted no aborrece el mal, usted no teme al Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¡Aborrezco! El cristiano verdadero tiene que aborrecer el mal. Y la palabra aborrecer que aparece aquí es miseo, que significa literalmente odiar, detestar. ¿Detestas el pecado? ¿Aborreces el pecado? ¿O lo toleras? Porque hay cristianos que toleran el pecado. Sí, cada cual piense como quiera. Así es la vida, así es el mundo. Pues sí, son pecadores, ¿qué hacemos? Sus hijos están en pecado y usted los recibe en la casa como si nada. ¿No es capaz de exhortarles? Es que mi hijo vive con la novia. ¿Y usted por qué permite eso? Porque él no es cristiano, pero usted sí. Usted sí. ¿Cómo va a permitir eso? No lo permita en su casa. Si quieren en otro lado, vayan a otro lado. Pero en su casa no lo permita. Usted debe aborrecer el pecado. Y ese es un sentimiento que tiene que nacer de nuestro corazón si estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiénes eran ahora sí los nicolaitas? Hay varias opciones. La verdad, nadie está muy seguro del asunto. John Lightfoot dice que esa palabra es tomada del arameo. Nicol significa comamos. Así que nicolaitas, según Lightfoot, significa los comelones, los que comen. Puede ser, es una opción. Otros creen que era una secta de seguidores de Nicolás. Y Nicolás significa también el que conquista el pueblo. Algunos piensan que eran gnósticos y que surgieron del Nicolás que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 5. Hay un diácono que se nombra en Hechos 6:5 que se llama Nicolás. Yo dudo que sea de ese diácono. Es decir, las condiciones para elegir diáconos en Hechos 6
eran bastante estrictas y eran hombres llenos del Espíritu Santo. Así que no creo que sea ese Nicolás. Además, había muchos Nicolás. No tiene necesariamente por qué ser ese Nicolás de Hechos 6:5. Pero es otra opción. Es otra opción. Lo que sí es cierto es que estos personajes incitaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, según Apocalipsis 2:14, y ya lo vamos a ver. Posiblemente eran gnósticos que los llevaban a prácticas de prostitución ritual. ¿Y por qué digo esto? Precisamente por Apocalipsis 2:14. Mire lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto ya no es contra Éfeso, ya lo analizaremos cuando lleguemos después a la iglesia. No, esto es la iglesia de Pérgamo, si no estoy mal. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer, ¿se dan cuenta?, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esas eran las dos cosas de las cuales eran acusados estos personajes. Es muy posible que estos que están siendo acusados aquí sean nicolaitas, sean los mismos. Ya después analizaremos este pasaje cuando lleguemos a la iglesia correspondiente, pero es muy posible que sea absolutamente el mismo grupo. En ese sentido era un grupo hereje, que había crecido dentro de la iglesia cristiana, pero que seguían siendo idólatras y fornicarios. Puede ser una fornicación ritual, o puede ser simplemente que la idolatría sea mencionada como fornicación, porque muchas veces se usa eso en la Biblia. Muchas veces cuando se habla de la fornicación realmente se está hablando de la idolatría, porque era algo que hacían generalmente a dioses paganos. Y adorar a un dios pagano es ser infiel al Señor. Por eso se le dice fornicación muchas veces a la idolatría. Sin embargo, lo más posible, teniendo en cuenta el contexto y lo que estamos analizando, es que realmente haya habido fornicación aquí, inmoralidad sexual. Mire, mi hermano, cuando uno ve los falsos profetas y los falsos maestros, inevitablemente uno ve las dos cosas, idolatría e inmoralidad sexual. Siempre. ¿Se ha dado cuenta? Idolatría, no solamente porque tengan ídolos de yeso o pinturas, no. Idolatría porque generalmente los falsos maestros se hacen idolatrar. Sus seguidores los defienden a capa y espada por encima de cualquier cosa. Para ellos nadie tiene la razón sino sus líderes. Idolatría. Y generalmente esos líderes y sus seguidores también caen o son culpables de inmoralidad sexual, como lo hemos visto muchas veces, incluso en los noticieros, lo hemos demostrado. Judas capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas lo sabía y estaba haciendo la advertencia, y la iglesia en Éfeso los vigiló y los sacó y no los soportó, no los toleró. Por eso es intolerable que hoy la iglesia quiera aceptar falsos maestros y falsos profetas. Y esta palabra es también para aquellas asociaciones de evangélicos y de cristianos que ya no les importa permitir que falsas doctrinas entren desde que hagan parte de su asociación, porque lo que les importa es la política, porque lo que les interesa es tener más amigos para tener vínculos políticos. Su unidad no es alrededor del evangelio ni de la verdad, su unidad es alrededor de la conveniencia política que tener a estos falsos maestros y estas falsas iglesias como amigos les produce. Y esto es absolutamente condenable y no lo podemos aceptar. Conozco asociaciones de pastores que reciben adventistas, que reciben personas de la ministerial, no voy a decir el resto, con eso digo todo, que reciben personas de sectas reconocidas, de iglesias de la prosperidad, y quieren andar en coinonía con ellos. ¿En coinonía en qué? En las tinieblas será. La unidad debe basarse en la verdad. Si algo elogia el Señor aquí de los Efesios, es que denunciaron a los falsos maestros. Y es algo que las iglesias hoy no hacen.
no hacemos. Una gran virtud de la iglesia en Éfeso es que sabían que de ella misma saldrían falsos maestros. Y los denunciaron, y los atacaron, y no les permitieron que estuvieran ahí. Finalmente dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos han usado eso mal. Llega alguien nuevo que está consagrado y dicen, es que está en su primer amor. No, ahí no se refiere a eso. El primer amor no es lo emocional que me siento apenas llego a Cristo. No, el primer amor es algo que uno siempre debe tener. Es que precisamente esto es lo que el Señor está acusando. Está acusando a los efesios porque dejaron su primer amor. El primer amor es algo que un cristiano nunca pasa. Un verdadero cristiano vive siempre en su primer amor. Siempre enamorándose del Señor. Pero no en forma románticoide como hoy en día nos lo venden. No, sino en el sentido de sacrificarlo todo por el Señor, de dejarlo todo por el Señor, de servirle incondicionalmente, con amor, con agrado. Parece ser que los efesios se habían acostumbrado. Eran muy técnicos, hacían muchas cosas bien. Denunciaban a los falsos maestros. Eran muy intelectuales, como muchas iglesias hoy en día. Saben mucho, tienen buena doctrina, la defienden bien. Pero han dejado a un lado la pasión por Jesús, por buscar su rostro, su presencia, por buscar la llenura de su Espíritu Santo, por estar en comunión con Cristo todos los días de su vida. Y esto es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Se habían convertido en una institución educativa, se habían convertido en un colegio, se habían convertido en una institución exitosa y que tenía cosas muy bonitas, pero habían perdido lo más importante, la pasión por Jesucristo, el amor por su presencia, la comunión con Cristo. Por eso cuando usted le diga a alguien que está en su primer amor, preocúpese, porque entonces usted está como los efesios. Usted le perdió la vida al cristianismo. Usted ya no está apasionado por Jesús. Usted ya no está sabiendo vivir la vida cristiana como debe ser. El primer amor debe ser el único amor. Fue lo que Jesús le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. Pedro, ¿me amas? O sea, no le dijo, Pedro, ¿te acuerdas que tú dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Te acuerdas de eso? Eso era importante, claro. Pero ¿qué era lo más importante? Después de que él lo negó 3 veces, que le confirmara su amor. ¿Me amas realmente? ¿Me amas? ¿Eres capaz de entregarte ahora por mí? Porque no fuiste capaz en esa oportunidad. ¿Me amas? Que no has demostrado que me amas. Iglesia, ¿amas al Señor? ¿Amas a tu Señor? ¿Realmente tu Señor es el amor de tu vida? ¿O nos convertimos simplemente en instituciones, empresas, fábricas de cristianos? Los cristianos no se hacen al por mayor, mi hermano. No están en una línea de ensamblaje. Los cristianos, mi hermano querido, son producto de la obra del Espíritu Santo, que como el viento se mueve donde quiere y da vida a quien quiere. Juan capítulo 3. Mi hermano querido, tal vez te volviste tradicionalista. ¿Cómo sabes eso? Haciéndote la pregunta, ¿cuál es la motivación de lo que hago? ¿Cuál era la motivación de los efesios para hacer lo que hacían? La doctrina. Seguir las reglas que les habían enseñado. ¿Está bien? Pero nuestra motivación debe ser el amor por Cristo. Por amor le sirvo, por amor le sigo. Por amor y solo por amor le obedezco. El amor es lo que nos motiva absolutamente a todos los cristianos. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor en la iglesia? ¿Por qué se enfría nuestra pasión por Cristo? Porque dejamos que el pecado gane lugar, que se multiplique la maldad. Aquí Jesús en Mateo 24 nos está hablando de los postreros tiempos y de alguna manera Juan está retomando eso, o el Señor más bien, quien es el que está dando el mensaje, está retomando eso para darnos a entender de que si no limitamos la maldad, entonces el amor menguará. Cada vez más vemos en las iglesias que no hay amor, que no hay ese amor hacia Dios que se manifiesta en amor hacia nuestros hermanos. Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, dijo el Señor. Pero no parecemos mostrar eso en nuestra vida. Hay muchas iglesias donde yo he ido y ni siquiera me han saludado.
Durante un tiempo en mi vida estuve visitando iglesias para saber dónde quería el Señor que yo asistiera y me congregara. Y a muchos de esos lugares no volví porque simplemente nadie me saludó, ni me dio un abrazo, me dijo Dios le bendiga, ni me trató con cariño y amor. Es que el amor que tenemos hacia el Señor se manifiesta, se evidencia en el amor hacia nuestros hermanos. Es que si usted no puede amar al hermano que ve, ¿cómo dice que ama a Dios al que no ve? Eso es lo que el mismo Juan dice. ¿Ama usted a Cristo? ¿Ama usted al Señor? Entonces, ¿por qué no lo demuestra amando a su enemigo y a sus hermanos? Y detestando y aborreciendo el pecado. ¿Se da cuenta la profundidad de esta palabra? Eso es lo que realmente nos hace cristianos y ese era el peor error que había cometido la iglesia en Éfeso. Por eso el Señor le hace una corrección y una promesa. Versículo 5, parte A. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que hay tres cosas que el Señor les dice a los efesios que tienen que hacer y son las mismas tres cosas que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy en día, a la iglesia hoy en día, que tenemos que hacer. Número 1, recuerda. Recuerda dónde has caído. Recuerda cuál fue el punto de inflexión. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que hiciste que te apartaras del Señor? Recuerda dónde has caído. Recuerda. No eches en saco roto tu pasado. Recuerda cuál fue tu pecado, cuál fue tu error. Recuérdalo para corregirlo, para no volverlo a cometer, para apartarte de él. Recuerda. Número 2, arrepiéntete. Y arrepentirte es precisamente cambiar de dirección. Metanoia, cambiar de pensamiento. Voy para acá, ahora voy para allá. Arrepiéntete. Arrepentirse es más que un mero sentimiento. Arrepentirse es una acción contraria a lo que venía haciendo. Si tú no tomas determinaciones de hacer algo diferente en tu vida, entonces no te has arrepentido. Puedes llorar aquí y decir, estoy arrepentido de no orar. Pero si no oras inmediatamente, entonces no estás arrepentido. Solo hay remordimiento en tu corazón, no arrepentimiento. Por eso lo segundo es arrepentirse. El arrepentimiento no es algo que vino una vez en nuestra vida por allá cuando aceptamos a Cristo y ya no me vuelvo a arrepentir. No, el arrepentimiento es el día a día del cristiano. Día a día nos estamos arrepintiendo de todas las cosas que hacemos en contra de la voluntad del Señor. Y finalmente le dice, y haz las primeras obras, es decir, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. En algún momento Jacob pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida y él anhelaba volver a Betel. Y él le dice a su familia, vamos a volver a Betel. Y él efectivamente vuelve a Betel. ¿Por qué Betel? Porque fue el momento en el que recibió la promesa. Porque fue el momento en el que vio una escalera con ángeles que subían y bajaban. Y él dice, yo tengo que volver ahí. Tengo que volver a mi primer momento. Tengo que volver a ese lugar. Hoy el Señor te está diciendo lo mismo. Vuelve. Vuelve a Betel. Vuelve a ese instante, a ese momento. Vuelve a empezar. A veces hay que parar y comenzar de cero. Incluso, aunque sea pastor. Si necesita pausar su ministerio y comenzar nuevamente como un miembro más de otra iglesia, pues hágalo. Porque a veces hay que volver a empezar. Y estas tres cosas eran necesarias para retomar el primer amor. Recordar, arrepentirse y volver a empezar. Si usted siente que usted no está en su primer amor, usted tiene que recordar, arrepentirse y volver a empezar. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Parte B del verso 5 nos lo dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué está diciendo? ¿Que pierde la salvación? No, no está hablando de la salvación. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Si esta iglesia no se arrepiente, esta iglesia se acaba. Este ministerio se acaba. Hay algunos hermanos que dicen, no, las iglesias no se acaban porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo invisible, pero las iglesias locales se acaban. Se acaban, ¿por qué?
Por eso, porque dejan a un lado su primer amor. Los ministerios acaban, se terminan. Sí, eso pasa, hermano. A cualquiera le puede pasar si se aparta del Señor. Y es lo que el Señor está diciendo. Si no lo hacen, yo vendré pronto y voy a quitar su candelero. Voy a quitar esta luz, voy a quitar la iglesia de Éfeso. ¿Sabe qué es lo triste? Que eso fue lo que pasó. Hoy en día la iglesia de Éfeso no existe. Ni siquiera Éfeso existe. Se apagó. El Señor llegó y quitó su candelero, porque ellos no pudieron volver a su primer amor. Es una historia triste, pero es la verdad. Quisiéramos decirles que cada una de estas iglesias recibió ese mensaje y corrigió lo que tenía que corregir, pero no fue así. Y hoy también es el mismo mensaje para nosotros. Iglesia de Jesucristo, debemos volver a nuestro primer amor. Debemos volver a Cristo. O muchos de estos ministerios van a acabar. No importa si son de buena doctrina. De hecho, aquí está hablando de una iglesia de sana doctrina. ¿Se acaban las iglesias de sana doctrina? Sí. ¿Por qué? Porque dejan su primer amor. Porque se vuelven simplemente técnicos. Técnicos en religión. Y este es un llamado a mis hermanos reformados, que tienen una doctrina hermosa generalmente, profunda y maravillosa, pero que también generalmente caen muchas veces en la sequedad espiritual. Y no estoy hablando de que se vuelvan emocionalistas ni nada por el estilo. Más bien estoy diciendo que no hay que satanizar las emociones y que hay que llegar a la médula del asunto. Y es que la iglesia no es meramente un lugar de instrucción, sino es más bien un lugar de adoración y consagración a Cristo. La función número 1 de la iglesia es adorar a Cristo. A partir de ahí se hace todo lo demás. La función número 1 de la iglesia es consagrarse a Cristo, estar en comunión con Cristo. Si eso no existe en la iglesia, las otras misiones van a fracasar. Ahora piénselo en su iglesia local, por favor. Si usted obedece, va a tener esta recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es escuchen y hagan lo que el Espíritu les está diciendo. No solo a Éfeso, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Hay una recompensa. Comer del árbol de la vida. ¿Quiere decir eso simplemente que seremos salvos? ¿No fueron salvos los hermanos en Éfeso? Seguramente sí, muchos fueron salvos. Y aún así la iglesia no se corrigió. Recuerde que este es un mensaje para las iglesias. Si nosotros podemos estar en comunión, si podemos vencer, ya Cristo venció por nosotros y tenemos la salvación y la vida eterna, pero si podemos vencer, podemos tener la recompensa del árbol de la vida. Volvemos a Génesis, pero no solo a Génesis, el árbol de la vida vuelve a aparecer en Apocalipsis. Más adelante lo veremos de nuevo. Es esa recompensa de haber hecho lo correcto, de obtener el fruto de un trabajo hecho bajo el parámetro del Señor y guiado por el Señor. Este mensaje es para la iglesia en Éfeso, pero también es para la iglesia cristiana de todo el tiempo, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares. Este mensaje es para usted. Amado Señor, te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, por tu piedad, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por habernos hablado. Enséñanos, exhórtanos, ilústranos. Queremos someternos a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que nos guíes, Señor. Te lo pido con todo el corazón. No nos permitas estar más fríos, secos, como con esa rutina de ser cristianos. No, ayúdanos a vivir con la pasión de estar enamorados de ti, de amarte con todo nuestro ser, de estar apasionados por ti, por tu presencia, de buscarte todos los días, de ser llenos de tu espíritu todos los días, de estar en comunión contigo. Te lo suplico, te lo ruego, para cada uno de los hermanos que vieron este video y esta prédica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido bendición. No se le olvide que tenemos hoy al mediodía el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y recuerde también que tenemos nuestra página biblialibreinternacional.com. Ingrese, ahí hay incluso un botón donativos. Si usted siente en su corazón o si quiere estar en Patreon y patrocinarnos, ayúdenos, hermano, porque de esa manera podemos llevar mejor la palabra de Dios. Tenemos un viaje ahora a Carolina del Norte, donde vamos a estar predicando. Apóyenos en oración, por favor, para que todo salga muy bien. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.